¿Qué tal? Vale, pues ya está grabando la sesión. Bueno, un saludo evidentemente a aquellas personas que estáis conectadas y a aquellos que veáis el vídeo en los próximos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como sabéis, esta es la última clase del año. La próxima semana y la siguiente, salvo error por mi parte, serán no lectivas. Sabéis que comienza pues eso, el periodo de pausa navideña. Y mi intención era simplemente en la clase de hoy terminar de ver los dos diseños de investigación que nos restaban por explorar en lo que respecta a las investigaciones cualitativas, y dejar unos minutitos pues, para resolver dudas que hayáis podido tener, ya que prácticamente estamos un poquito pues eso, en el Ecuador, en la mitad de nuestro curso. Bueno, técnicamente yo creo que la mitad fue la semana pasada. Estamos en la clase 9, la semana 9, disculpad. Pero bueno, me gustaría como hacer un poquito de balance de estas 8 o 9 semanas, ¿vale? Bien, algunos de vosotros también me habéis manifestado algunas dificultades o más bien dudas con respecto al tema de la asistencia, ¿vale? Y voy a aclararlo para que no haya ningún inconveniente. Am, Bien, la asistencia desde el curso pasado, previamente la registraban los docentes, ¿vale? Es decir, cada una de las semanas teníais que ingresar en la plataforma como una actividad, cosas de ese tipo, ¿vale? Y a partir del curso pasado es la propia plataforma, es la propia máquina la que lo registra automáticamente. En el momento en que vosotros entráis a la clase, ya se pone el contador de vuestro perfil a registrar que estáis participando, que estáis presentes, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se puso esto en marcha, había profesores que lo hacían cada semana, es decir, pues los viernes o los sábados cargo la asistencia, ¿no? Que cargar la asistencia significa estrictamente aquellos datos que recoge la plataforma, hacerlos visibles, ¿vale? En el perfil de los estudiantes. Y como acto intermedio entre ese hacer visibles, los profesores tenemos la capacidad de indicarle al sistema un criterio que es la cantidad mínima de tiempo que tiene que tener en cuenta ese estudiante para que sea 100% de asistencia. Es decir, si hoy hemos tenido una clase de 60 minutos, es posible, a veces ocurre, ¿no? Que estamos a 62 o que estamos 63 minutos porque aclaramos una duda o porque la sesión empieza pues un minuto más tarde, un minuto más temprano, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ese pequeño margen para corregir y poner pues 55 o poner 50, ¿no? Y dejar como un poquito más de flexibilidad para que esto directamente la plataforma no diga que no hayáis asistido, porque podéis tener pues eso, algún problema técnico a lo largo de una sesión o a la hora de comenzar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Dicho esto, por tanto, Ah, eh, como os digo, cuando esto se puso en marcha daba problemas al actualizar, no en el registro, sino al pasar esto a los perfiles de cada estudiante, al hacerlo cada semana, ¿vale? Entonces, por eso se nos planteó como consigna o como instrucción esperar a la semana 14, es decir, cargar la semana 14 todos los registros que haya hecho el sistema y que en ese momento os salgan visibles, ¿vale? Bien. Yo es como voy a proceder y será, pues eso, la semana 14, me parece que es antes de la semana de repaso, bueno, según la programación, cuando yo cogeré, cargaré cada uno de los cursos, de los grupos, más bien, perdonad, y verificaré esa cuestión del tiempo y entonces es cuando efectivamente os saldrá en vuestro, no sé cómo se llama, cuaderno de evaluación o cuaderno de calificación, etcétera, etcétera, ¿no? Donde os van saliendo las notas, por ejemplo, de las actividades que realizáis. ¿Vale? Como algunos profesores o profesoras quizás ya han ido haciendo ese trasvase, es posible que en alguna asignatura sí os salga, en alguna otra no, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no os preocupéis, yo ante esta circunstancia que me habéis trasladado por foros, etcétera, he revisado la plataforma y se está registrando todo con total normalidad,
¿vale? No lo habéis hecho visible, he hecho una precalificación, yo mismo he consultado esto y no lo he hecho visible porque esperaré, como os había indicado que sería mi criterio, hasta la semana 14, ¿vale? En la semana 14, Rubén, pero estoy convencido de que participé ese día y no se ha registrado, entonces lo gestionamos, ¿vale? Pero creedme que es muy poco probable, ¿vale? Siempre hay un poco de, por vuestra parte, ¿no? Pues inseguridad, como es un sistema técnico, a ver si puede fallar, etcétera, etcétera, pero creedme que es muy, muy poco probable. Bien, y esto quería aclararlo, pues eso, para que no estuvieseis inseguros, inseguras, sobre todo. O sea, confiad que el sistema se está registrando, no se ha notificado ningún tipo de incidencia, con asistencia, todo esto está parametrizado, queda constancia cuando ocurre en alguna asignatura, etcétera, etcétera. Entonces, estad tranquilos, ¿vale? Bien, y Gloria, ¿querías plantear alguna cosita? Sí, buenas tardes, Rubén. Hola. Bueno, sí, es que sí me preocupa eso porque pues en mi caso yo he asistido a todas las materias, Ujú, soy muy participativa y bueno, eso por un parte. Entonces, hoy me comuniqué con soporte técnico y me dijeron que efectivamente se ingresa es por el mail, no por el campus Unir. Y pues grabé esa llamada. ujú. Y pues sí, ya ahora pude perfectamente, ya me solucionaron por lo menos ese, ya sé por lo menos cómo es la cuestión. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, había dejado un ejercicio en el cual pues preguntaste, bueno, el caso de la investigación de cada quien, qué diseño em, aplicarías. Entonces, en mi caso, yo estoy investigando sobre la deserción universitaria en una universidad en Colombia. En el caso bajo estudio, yo he escogido un enfoque cualitativo, pero Ujú. el diseño considero que es no experimental. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a manipular. Uy, se ha cortado, me parece, ¿no? Sí, bueno, aprovechando este momento que la compañera se vuelva a conectar, sí, evidentemente, sí, quería comentaros esta cuestión de la asistencia para que estuvieseis tranquilos y tranquilas, y sí que es verdad que os había planteado la última semana que reflexionaseis un poco en base a vuestros propios horizontes investigadores sobre tipos de diseño que podríais aplicar y cómo concretamente pensáis Ya que... que Sí, sí, Gloria, sí, adelante. Nos estabas comentando un diseño cualitativo para el tema de la deserción sí, universitaria. diseño cualitativo de tipo, eh, enfoque cualitativo, diseño no experimental, porque no me interesa manipular variables del fenómeno estudiado y ese es simplemente son los determinantes de código No, final. no sé si me está costando mucho comprenderte, Gloria. ¿Hay algún problema con el internet, me parece? No sé si el resto de compañeros la habéis podido escuchar bien a la compañera. No, No, se estaba como escucha entrecortado, Gloria. distorsionado. Mm. Ujú. Si me escuchas, voy a Pues a utilizar ver, el caso. te boicotea la tecnología, Gloria. Bien, retomando un poquito lo que comenta la compañera, vale, diseño, cuando hablamos de un enfoque cualitativo, habíamos visto hasta el momento dos tipos de diseños, fenomenológico y narrativo, y nos quedaría por ver hoy la investigación-acción y el diseño etnográfico, ¿vale? Am, por tanto, esta distinción entre no experimental y experimental, evidentemente, ningún diseño etnográfico, etcétera, etcétera, es experimental per se, ¿vale? Pero esos modelos que habíamos visto, esos diseños que habíamos visto, descriptivo, comparativo, ¿cómo se dice esto? Correlativo, de desarrollo, etcétera, etcétera. Todos esos, pese a ser no experimentales, se corresponden o dialogan más próximamente con el paradigma cuantitativo, ¿vale? Que es donde nos interesa ver esa circunstancia de la relación entre variables, ¿sí? Adelante, Gloria, probamos.
Y después tenía la palabra Francisca. Bueno, ¿me pueden escuchar? Es que no sé qué pasa, la verdad, no sé. Sí, se escucha, pero a Yo veces no sé qué entrecortado, no, no lo sé, quizás, no lo sé. Pero prueba, prueba, sí, yo creo que ahora está mejor. Bueno, decía una cosa. Bueno, que en mi caso voy a aplicar un diseño no experimental Ujú, porque quiero ver los determinantes económicos, emocionales y demás del fenómeno de la deserción. Es ujú. no experimental y es eminentemente quali. Vale. En ese caso, como estaba indicando, o sea, tendríamos cuatro posibilidades, bien, que sería pues un estudio fenomenológico, ¿m? Un estudio narrativo, un estudio etnográfico, perdón, y una investigación-acción. Yo creo que lo que más se correspondería con lo que estás planteando quizás sería un estudio o un diseño fenomenológico, ¿vale? Quieres comprender una serie de características, evidentemente dialogando con la percepción sobre esas dimensiones. ¿M? En este caso, pues eso, la vinculación emocional, las circunstancias particulares de cada uno, las razones o cómo se vive incluso esa deserción en el futuro, con el diálogo con autoimagen, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, lo que más se aproximaría sería esto, un diseño de investigación fenomenológico, ¿vale? Después ya veremos instrumentos, pero quizás podría ser a base de entrevistas o a base de entrevistas grupales, como focus group, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿algún ejemplito más? ¿Alguna cosita más que queráis comentar? Me puso una cosita de fiesta, me hizo gracia. Yo, profe, yo Sí, quiero, adelante. gracias. Yo quisiera a lo mejor compartir una inquietud un poco de no sé cómo abordarlo, porque ya como decantando todo lo que hemos podido aprender en todos los cursos, me Ujú, gustaría desde mi disciplina, es como una combinación. Soy profesora de inglés e historiadora del arte, entonces puedo ujú, aunar ambos y hago clases en el grado de arqueología, ¿va? ujú, Entonces, me interesa como para modo inicial introducirles al idioma técnicamente, ¿no? Investigar, de pronto examinar, ¿va? El nivel de habilidades, porque en el idioma inglés, para los colegas de inglés que hay por aquí, están las habilidades receptivas, que son las de comprensión auditiva y de lectura, y las productivas, que es la de escribir y hablar, ¿va? Entonces yo ujú, me quiero enfocar en las receptivas, ¿no? Y medir, investigar, em, eh, el nivel de habilidades con las que ingresan, va al grado de ujú, arqueología para el primer nivel de inglés. Entonces, estaba pensando hacer tipo un enfoque cualitativo para esta investigación, un diseño experimental puro, puesto que me permite hacer un pretest, ¿no? Tengo mis grupos aleatorios que ya pueden estar predefinidos o definidos más bien, el pretest, el estímulo y el posttest, ¿va? Pero para el estímulo, ese estímulo tiene que ser solo uno, solo puntual, o el estímulo podría ser la sesión completa o la unidad de aprendizaje completa o el semestre completo para después medir, digamos, qué tanto han mejorado, ¿no? Si hay alguna diferencia entre este grupo y el otro, ¿no? El de control y el experimental. ujú, Y entonces, en función de qué, cuál es mi objetivo de esta investigación, de pronto, si estos resultados son los que uno espera o si efectivamente hay cambios significativos, proponer de pronto lo que mi idea del TFM, ¿no? Que es como un proyecto de innovación para ir mejorando estos resultados. Entonces, ¿sería esa una buena opción? O, ya viendo la lectura de este tema, si una tipo de investigación-acción que también ujú, propone reflexionar en torno a un problema, una mejora, una evaluación de resultados, sería sería mejor, sería más óptimo, porque ahí ujú, me quedan algunas dudas también, que eso seguro que lo puede resolver la clase, profe, en las etapas de esta investigación-acción, ¿cierto? Que es jerarquización ujú, de problemáticas para definir un objeto, propuestas de transformación, propuestas a implementar, en fin, no sé cuál sería como la mejor orientación para llegar a este resultado, que es saber cómo están y si no están tan bien, mejorar. ujú. Claro, tienes dudas con respecto a esto último porque no lo hemos explicado todavía, entonces es completamente normal. Sí, Me parece que indicaste cuantitativo, vale, una aproximación cuantitativa.
En el caso que propones, claro, se puede hacer complejo plantear un experimento puro, ya que, como tú bien te corregías tú misma, ¿no? Quizás los grupos ya estén dados, ¿no? Es decir, tú ya tengas el grupo uno de primero o de segundo, sobre el que quieras pues valorar los resultados de esa formación o de esa unidad didáctica o de ese semestre, de ese curso formativo. Bien, aunque hablamos de estímulo y puede pensar que es esto, que es un elemento muy puntual en el tiempo. Un segundo, me sale un mensajito aquí. Vale, en realidad podemos hablar perfectamente de esas 5 sesiones que conlleva la unidad didáctica, o podemos hablar de ese semestre de cursos, ¿vale? Yo si quisiese simplemente un poco hacerse trampas al solitario, es presumible pensar que durante estos 6 meses bueno, 6 meses no, 4 meses de trabajo, vuestras capacidades para desarrollar una investigación habrán variado. Pero si yo quisiese variar, o sea, conocer científicamente si han variado o no, ¿vale? Pues cogería un grupo no matriculado en esta asignatura, otro grupo sí matriculado en esta asignatura, uno sería el grupo de control, otro grupo de investigación, plantearía el mismo test al inicio y al final de este semestre, ¿vale? O este cuatrimestre, y vería si esas cuestiones han variado. O mirad, porque eso puede ser como un poquito, bueno, claro, es normal, si llevamos 6 meses aprendiendo, ¿no? Parece que es intuitivo. Pero imaginaos que lo que yo quiero saber es si, como está diseñado el curso actualmente, en el que vemos estas cuestiones de técnicas, etcétera, etcétera, y ahora lo enlazo con el tema de inglés, ¿eh? Ah, vuestras... Perdón, profe, que lo interrumpa. Se me desconectó en un momento el Zoom y sí, recién volví. vale, te Si dio alguna indicaba. respuesta, no agarré Sí, nada. nada, te indicaba, a ver, si partimos de un diseño, ahora repetirlo es raro en el cerebro, es como cuando a veces haces un audio y se te borra y tienes que volver a escribirlo. Vale, sí es verdad, Gloria, no te preocupes, investigación, acción y etnográfico lo vamos a ver a continuación. Ahora lo explico con detalle. Si quisieses hacer un diseño cuantitativo para conocer una relación de causalidad, como ese estímulo, esa variable, afecta a la otra variable, en este caso tus competencias, receptoras, etcétera, claro, lo que tendrías que identificar es la otra variable. La otra variable puede ser una sesión puntual, tú podrías incluso medir esa mejora de esas capacidades receptoras después de la sesión inmediatamente, o después de 2 sesiones, o depende de cómo tú lo diseñes, podría concebirse todo el semestre como este curso de inglés para profesionales, ¿en qué grado mejora las capacidades receptoras? Entonces sería al final del cuatrimestre del semestre cuando tú plantearías esto. Si tu cuestión fuese estas clases, ¿vale? O estas secuencias didácticas, ¿qué influencia tienen sobre las competencias receptoras? ¿Vale? Y entonces estaba poniendo el ejemplo de, a ver, si no sería como tal, interpreto, un diseño experimental puro, ya que no tendrías capacidad de manipulación sobre los grupos. Es si pudiesen ser aleatorios, conformados esos grupos y su asignación, cuando podrías hablar de un diseño experimental puro, si no estaríamos en un cuasi experimental, ¿vale? Y sí, evidentemente podrías hacer o pretest o post-test, te podías tener el grupo de control y bueno, en función, si no pudieses incluso hacer un grupo de control o si no pudieses hacer un pretest, pues ya estaríamos en un preexperimental, ¿vale? Que también bueno, te daría pistas de ese tipo. Y te decía que, bueno, al principio parece intuitivo pensar que sí, ¿no? Que si yo hago un curso sobre metodología de investigación, antes de iniciar ese curso y después de iniciar ese curso vais a saber más de metodología de investigación. Pero es verdad que a veces si yo los plantease, voy a hacer un test sobre ética en la investigación, a principio del curso y a final del curso. Ya sería un poco más sutil. Es que el diseño de la materia, tal y como está, mejora las percepciones o reflexiones éticas del alumnado. Y yo creo que sería un poco el planteamiento que tú planteas, llevándolo al tema del inglés, ¿vale? Por tanto, respondiéndote. Si no puedes hacer grupos aleatorios, no estaríamos hablando de un caso experimental puro. Un estímulo no tiene por qué ser algo puntual en el tiempo, ¿vale? Puede ser perfectamente 4 semanas a ver, lo que va a ocurrir es que vas a tener alguna variable interviniente, ¿vale?
tú no sabes si los estudiantes también están trabajando por su cuenta. Claro. Si hay algún estudiante nativo en el grupo, si están, yo qué sé, yendo a clases de conversación al mismo tiempo, o si uno tiene 20 horas de escucha pasiva y el otro cero. Entonces, bueno, eso también tendrías que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, con respecto a la investigación-acción, no es cuestión de que sea mejor o peor, depende de qué preguntas os hayáis planteado y qué objetivos tengáis. O sea, si tú lo que quieres es testear, validar una metodología o un curso, ¿no? Como esto que estoy planteando, pues quizás si yo veo que os planteo, os propongo un caso práctico de ética antes de iniciar la clase, ¿no? O el curso, el semestre, y lo resolvéis pues más o menos en un 5, y os hago uno al final y lo resolvéis en un 5,5, pues quizás yo de cara al siguiente semestre puedo incidir más en la ética, hacer una secuencia concreta, bla, 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 para modificar eso, ¿vale? Pues lo mismo con tu caso. La investigación-acción, y muy resumidamente, que ahora la trataré más en detalle, es interesante en los casos en los que queremos involucrar a todos los actores en la detección de las problemáticas científicas que puedan darse en un contexto de enseñanza-aprendizaje, y también si los queremos involucrar en la propuesta e implementación de soluciones. ¿Vale? Muy rápidamente, en tu caso podría ser algo como generar un grupo con estudiantes, profesores, incluso de diferentes niveles, etcétera. Quizás, por ejemplo, eso, elaborar o cuestionarios o entrevistas o un grupo de discusión sobre qué dificultades tienen los estudiantes o detectan para mejorar esas habilidades de recepción, que pueden ser, mira, es que el profesor o la profesora hay eco en los audios que nos pone, ¿vale? En las clases no está del todo bien. O es que, por lo que sea, ¿no? La gente en la clase de al lado habla y entonces me cuesta mucho concentrarme. Es que la profesora o el profesor nos habla en español, entonces cuando parece que si nos habla en español es de estar pendiente de los dos sistemas, me genera un poco de ruido. Bien, eso sería todo ese conglomerado de respuestas que te puede dar esa comunidad, ¿vale? Y quizás la solución es, oye, no podemos cambiar, hacer obras en las clases para mejorar la acústica o lo que sea, pero bueno, pues una opción podría ser que el grupo A y el grupo B, que las clases son simultáneas, variar los horarios, los cronogramas, para que de esa manera no tener ruido en la clase de al lado y poder concentrarnos. Otra solución puede ser llevar auriculares y hacer lo que sea, ¿vale? Lo que estaríamos buscando con la investigación-acción es eso, es detectar científicamente o académicamente, con instrumentos científicos en todo caso, y con ese propósito científico, esas causas, esas problemáticas, etcétera, etcétera, y luego involucrar a esas mismas personas para proponer soluciones. Bueno, me sirve este ejemplo. Nunca se cerraría aquí, sino que lo que habría es otro proceso de investigación-acción, en el cual, vale, implementamos ese curso, los auriculares, y ahora vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Oye, pues los Bien. auriculares es verdad que nos han servido para las competencias receptoras, pero sin embargo, ahora cuando mantengo una conversación en inglés con un nativo, me cuesta, porque en una conversación normal hay ruido y hay acentos y hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues vamos a intercalar para el siguiente año, 10 minutos de conversación con los compañeros y para los ejercicios, etcétera. Ese es el modelo de investigación-acción, ¿vale? Ahora lo desarrollo. Y depende de lo que tú quieras plantear. Si simplemente es, voy a testear una metodología porque la voy a implementar nueva este año y quiero saber si el uso de lo que sea es más efectivo o no, si quiero saber qué grado de mejora tiene con respecto a otra, pues podemos plantear simplemente una investigación pues más de índole cuantitativo. Si quieres ya otro tipo de eso, involucrar actores, plantear colectivamente soluciones, pues una investigación-acción. Bien. Bien. Profe, tengo la última consulta. Cuando se refiere a la aleatoriedad de los grupos, por ejemplo, Ujú. en este caso, ¿sería posible determinar que el grupo aleatorio es, por ejemplo, la sección que toma los ramos conmigo? Porque por lo general somos dos colegas, Ujú. sección uno, sección 2. Entonces, No. yo no escojo a mi grupo, sino que es o el sistema que los Ujú. asigna o ellos de manera particular son quienes seleccionan estar en esta u otra sección. Entonces, ellos o eso así. El orden que ya, ese listado que yo tengo, ¿podría funcionar como un grupo aleatorio o tendría No. que haber algo más?
No, 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 no. La aleatoriedad es una práctica consciente y activa, por la cual tú buscas una conformación explícita de grupos y una asignación. O sea, tú no distingues en cuál vas a llevar a, cuál será el grupo sobre el que realices bueno, la investigación y cuál no, ni decides, o sea, en el caso que tú planteas, o sea, la aleatoriedad existe en el sentido de que se te asigna a ti o no. ¿Mm? Pero la conformación del grupo no está conformada aleatoriamente. Puede ser que el sistema sea simplemente, pues, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, hay dos turnos, mañana y tarde. Y hay estudiantes que no pueden ir al turno de tarde porque trabajan, ¿no? Entonces, ya habría una significación estadística en el sentido de que quizás en el turno de mañana va a haber más personas que trabajen. Entonces ya no hay ese matiz de aleatoriedad. Aleatoriedad sería simplemente coger personas estudiantes y asignarlos a uno u otro grupo. ¿Mm? Bien. Y si fuera, por ejemplo, en este caso muy particular, las dos secciones están ocurriendo el día lunes de 10 a 12 del día Ujú. y nada más. Los ¿Sería, grupos. tampoco aplicaría? No, no, ¿No? no, no, no. No, 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 no. Lo siento, pero no. O sea, Dale. esos son grupos dados, o sea, estaríamos siempre en un... no, no hay una aleatoriedad, eso, activa. Si tú cogieses todos los matriculados del grupo de inglés, ¿vale? O incluso, eso, todos los estudiantes del grado de lenguas, lo que sea, ¿vale? O de arqueología, lo que sea. Y tú cogieses, los pusieses en un sistema informático y de ahí hicieses 20 voluntarios y 20 voluntarios y eso fuese asignado aleatoriamente, ahí así tendrías dos grupos donde se respetase esa condición. ¿Vale? Bien, vale. Gracias, profe. Nada, sin problema. Bien, ¿alguna cosita más que queráis comentar? ¿Algún otro ejemplo o que hayáis, que tengáis, pues eso, inquietud o que hayáis reflexionado al respecto? Contadme. Es útil esto de verlo con casos prácticos, ¿no? Porque al final yo creo que os permite pues, visualizarlo de una manera más clara que igual a veces, yo además, teniendo en cuenta que a veces a estar hablando 1 hora o 2 horas, yo os confieso que ya a la hora y media no sé lo que estoy diciendo. O sea, yo me imagino, me pongo en vuestra piel y digo, pobrecitos, esas sesiones de 2 horas, a los 90 minutos estarán viendo a un desquiciado hablar aquí de fenomenología o cosas así. ¿Alguna cosita más? ¿Algún turno de palabra? Si no, comparto el PowerPoint y vemos lo que nos restaba. Profe, Sí. perdón, habla Claudia. Quería saber, era como netamente como para ver, o si tenemos ideado, usted dice el plan, digamos, para la tesis, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? En el fondo la idea es como tener una idea como para la tesis, eso es lo que está pidiendo, ¿cierto? No, simplemente os planteaba. No, 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 no. O sea, la tesis me imagino que te refieres al TFM, ¿vale? Eh, Exacto. sí, no. De hecho, no sé si. Bueno, yo creo que lo he comentado en alguna clase. El TFM de este máster de docencia universitaria no es un TFM de investigación, ¿vale? No vais a tener que implementar instrumentos de recogida de información, ni una pregunta, etcétera, etcétera. ¿M? Simplemente os planteaba, de cara bueno, a vuestras inquietudes, etcétera, que pensaseis, o vuestros campos disciplinares concretos, que pensaseis, pues, algún elemento de vuestro interés y que reflexionaseis, nada, 2 minutitos, eso, mientras cogéis el autobús o cosas de ese tipo, ¿no? En bueno, si quisiese investigar esto, ¿cuál de los modelos que nos ha explicado el profe podría llevar a cabo y cómo pienso yo que lo desarrollaría? Era simplemente como para que os pusieseis ya en esta tesitura de am, tener que proyectar sobre un contexto o un escenario concreto los elementos que estamos viendo, ¿vale? Pero era simplemente un ejercicio de reflexivo. ¿M? Ay, gracias, profe. Sí, que tuve problemas de salud, entonces no vi Sin la problema. clase anterior, estaba un poco perdida. Gracias. Nada, porque recordad que el examen es precisamente esto. ¿M? En el examen yo no os voy a preguntar, dime, define el diseño experimental puro. No, os van a plantear un escenario. Pepito quiere investigar la relación entre los estudiantes universitarios y el Black Friday. ¿Cómo lo harías? ¿Vale? Y vais a tener que resolver esas preguntas así de manera práctica. Masiel, dime, sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mi tema
es el, tiene que ver con el diseño o la implementación de experiencias artísticas en la formación docente universitaria. Y lo que me interesa medir es en qué medida las experiencias artísticas en la formación docente Ujú, permiten o no desarrollar las competencias pedagógicas del docente. ujú, O sea, mi hipótesis es que si un docente vive experiencias artísticas durante su formación, puede mejorar sus competencias pedagógicas, porque los procesos creativos son similares a los procesos pedagógicos. Eso más o menos va por ahí. ujú. Eh, entonces, mi pregunta en realidad es, bueno, primero el paradigma, ¿no? Que considero más pertinente para estudiar un fenómeno que involucra experiencia, subjetividad, ojalá cambio en la práctica, ¿no? Porque no voy a llegar al cambio en la práctica, pero, eh, o sea, mi objetivo no es solamente comprender si mejora o no, sino también tener como una propuesta de mejora o transformación de la práctica formativa, o ya eso es mucho. Y, a ver, podrías plantear algo así, evidentemente. Claro. O sea, quiero, perdón, Sí, 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 solamente adelante. para el tema de, si yo quiero observar cambios medibles, por ejemplo, yo quiero observar si planifican mejor sus sesiones de aprendizaje, o Ujú, si, no, eso sería una práctica pedagógica que creo que se puede mejorar. Pero también quiero comprender cómo ellos, como docentes en formación, viven una experiencia artística. Entonces, no es solamente ver si es que planifica mejor, sino también cómo han interpretado ellos la experiencia artística. Entonces, siento que el diseño va a ser mixto. ujú. Claro. A ver, si he entendido bien, ¿No? claro, si partiésemos de un enfoque cuantitativo, tendríamos que Ujú, definir concretamente qué dos variables tenemos, que aquí serían desempeño profesional docente, ¿no? Más o menos, ujú. y experiencia Sí, creativa. Pero entonces tendríamos que definir pues, la duración de esa experiencia creativa. Pues, bueno, ir a un museo igual no es la experiencia creativa que plantearías. O sea, bien. no. Y se plantearían también dos cuestiones. Si nosotros vamos a llevar a cabo esa experiencia creativa con los docentes y luego medir el desempeño, que estaríamos en un presupuesto pues, más bien experimental, ¿m? O si queremos ver simplemente una correlación, ¿vale? Yo identifico, pues por los medios que sea, hago un primer cuestionario para identificar de 100 docentes que tenemos, por ejemplo, en el grado, 40 manifiestan haber tenido una experiencia creativa o artística durante su formación y el 60 no, ¿vale? Y entonces, en un grupo u otro, observamos cuál es el desempeño ahora docente, ¿vale? Entonces ahí estaríamos distinguiendo dos grupos y haciendo una observación, ¿vale? Una descripción en aras de identificar una correlación, ¿vale? Oye, pues el grupo A, el grupo B, utilizamos este criterio para distinguirlo, no afectamos, nosotros no ponemos el input de la actividad creativa, sino que simplemente distinguimos quiénes han vivido o no, y quizás ellos no son conscientes, etcétera, ¿vale? Y quizás, desde mi punto de vista, o bien para plantear algún tipo de solución conjunta o de reflexión, etcétera, bueno, una investigación-acción, ahora la desarrollo, podría ubicarse, pero yo quizás escuchando tendría más sentido una investigación o combinar esta aproximación, ya sea experimental o no, con una investigación narrativa, ¿vale? En la que estas Ujú, personas nos trasladen hasta qué punto dan sentido a esa unión o a esa, oye, pues mira, sí, esta experiencia a mí me marcó y ahora desarrollo, intento yo también poner en práctica esto con mis estudiantes o no, mira, yo lo que pongo en práctica tiene que ver pues con el máster que realicé, que ahí sí que me dieron herramientas y la experiencia creativa fue anterior y bueno, sí que es verdad ujú, que te valoras más una serie de ámbitos, pero no percibo que tenga una transferencia directa. Y quizás ahí, en esa narratividad, en ese hilo conductor, tú también te permita tener conocimientos y ver, pues, oye, igual tú piensas en tu hipótesis que va a ser esa experiencia creativa y quizás descubres, por ejemplo, por decir una tontería, ¿no? Que no es la experiencia creativa, sino
la mayoría de estudiantes creen que ha sido irse al extranjero, ¿vale? Que eso les ha abierto miras y que eso y te da otra pista, ¿vale? Interpretativa. No lo sé, escuchándote yo pensaba quizás Ya, algo así, podía ser perfectamente algo mixto, ¿eh? Y correlación y, eh, y narrativo. ya. Ok, Sí, gracias. podría encajar, no lo sé, darle vosotros también una vuelta. Al final sabéis que esto es como una suerte de receta, ¿no? Yo os escucho y pienso, ah, pues elaboraría esta receta con estos materiales, pero luego, no, Rubén, es que yo quiero un postre y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Eso, sabéis que todo va encalonado, sí, es que, escalonado y coherente, ¿vale? Y pregunta Luis Jesús, la actividad 2. Un apunte y ahora paso a explicar estos dos diseños que nos quedan. Os había dicho, no es necesario que el tema de la actividad 2 sea el mismo que la actividad uno. Actividad 2 realizar ese marco teórico que implica una estructura ya explícita en cuatro subapartados de o bien cuatro dimensiones que vosotros creáis que componen ese tema, o bien una suerte de zoom in que vosotros hacéis en esos cuatro apartados, de más general a más particular en relación a esa problemática, ¿vale? Y que en cada uno de esos subapartados lo que tenéis que hacer no es simplemente exponer o presentar una lectura, sino hacer dialogar esas autores, corrientes, perspectivas que hayáis consultado, ¿vale? Por tanto, no es necesario, no es obligatorio que el tema 2 sea igual que el tema uno, pero sí que en un primer momento este ciclo de actividades está pensado pues para que podáis ir profundizando y las cuatro lecturas que habéis hecho en el tema uno os puedan servir para el tema 2, ¿vale? Por tanto, no es obligatorio, pero bueno, sí que puede ser de ayuda. Si ahora tenéis que leer unas ocho referencias o manejar unas ocho referencias mínimo, pues si habéis leído cuatro o de esas cuatro os sirven dos, es un trabajo que ya habéis realizado, ¿vale? Pero perfectamente podéis haber releído cuatro textos sobre la inteligencia artificial y ahora queréis pasar al tema de las metodologías activas en el ámbito de la ingeniería y cambiar por completo y realizar otras ocho lecturas para componer ese marco teórico, ¿sí? Bien. Mm, mm, mm. Vale, pues vemos simplemente las dos que nos restaban, estos dos diseños de investigación cualitativo. Por muy un rápido repaso, ese fenomenológico, ¿no? Ese diseño fenomenológico, que es una suerte de comprender los rasgos por los cuales se construye o un grupo, ¿no? Una comunidad construye un determinado tema, una determinada problemática. Caso típico que yo siempre pongo, el estrés universitario, yo podría desde el campo de la psicología medirlo en, pues eso, um, incluso voy a poner algo muy técnico, ¿no? Desde el campo de la medicina, el estrés podría, lo operacionalizo como el nivel de pulsaciones medio, ¿no? Y del, y lo que sea, y la capacidad física de hacer lo que sea, ¿no? Entonces yo cojo un profe, le hago un test médico, ¿no? De aptitudes médicas o lo que sea, y veo al final del semestre si eso ha mejorado, ha cambiado o se ha deteriorado, ¿sí? O desde esta perspectiva cualitativa, es decir, cómo los sujetos dan sentido a esas experiencias, ¿vale? Acercarme al estrés universitario a partir de entrevistas orales a profesores y pedirles, oye, ¿qué relación tienes con el estrés? ¿Crees que estás estresado? ¿Por qué dices esto? En qué momento crees que te has estresado más? ¿O cuáles son las situaciones que más te estresan? ¿Crees que este estrés está teniendo deterioro de tu vida profesional, etcétera, etcétera? ¿Te has planteado cogerte una baja? ¿Te has planteado, etcétera, etcétera? Y ver qué respuestas nos dan, ¿vale? Entonces esas personas nos van a dar respuestas. Pues mira, sí, he pensado incluso en jubilarme o en cambiar de trabajo. Pues al principio el estrés lo veía como algo positivo, pero bueno, es verdad que últimamente me está deteriorando las relaciones, lo que sea, bla, 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 bla. Esas personas les preguntamos y lo que tenemos es esos sentidos, esas narrativas,
eh, esas causas, esas experiencias, ¿no? De esos sujetos en torno al problema, fenómeno que queremos estudiar, ¿vale? Y como os decía, esto de fenómeno viene de Kant, luego tiene un desarrollo más largo, ¿no? Pero me parece que es noumeno y fenómeno, ¿no? El noumeno es la cosa real, ¿vale? La realidad, la sustancia en sentido aristotélico, y el fenómeno es lo que nosotros percibimos de esa realidad, ¿vale? Por esto es, el estrés como tal es etéreo, ¿no? Sin embargo, mm, la percepción, la construcción que nosotros damos eh, puede medirse, puede observarse, puede comprenderse, ¿vale? Bien, la investigación narrativa en parte es similar. De hecho, yo ahora mismo he utilizado la palabra narración para referirme a esas explicaciones, esas experiencias, esos sentidos de esos grupos, ¿m? Con la salvedad de que quizás el fenómeno pone la lupa en esa problemática y en las dimensiones en las cuales se construye o los canales por los cuales se construye. Y la narrativa es un puntito más amplia, ¿vale? En el sentido de que el estrés dentro de una investigación narrativa sería un episodio que nos interesaría ver de eso, de una narración más amplia, ¿vale? La narrativa se asemeja mucho o a las biografías, o a las biografías incluso colectivas, etcétera, etcétera. Lo que me interesaría serían las experiencias o historias de vida de los docentes universitarios, ¿vale? Por ejemplo, entonces voy a entrevistar a 20 profesores universitarios y les voy a hacer preguntas desde por qué se metieron a la labor docente, cuándo sacaron la plaza, si tienen un puesto fijo o no, ¿vale? Si están casados o están casadas, de dónde son sus familias, ¿vale? Si sus familias también están vinculadas con la profesión docente, ¿sí? Y es en este conjunto de narraciones, con ese hilo conductor bueno, de la historia o del tiempo, en el que quizás veo conexiones entre estrés y, por ejemplo, género. ¿Mm? Quizás o sea, quizás en el estudio fenomenológico simplemente veo profesores y profesoras que me cuentan sus experiencias, pero quizás aquí veo que emerge, casi inconscientemente en muchos casos, pues oye, mira, es que a mí me estresa más porque, bueno, me cuesta más, por lo que sea, porque los compañeros son más críticos conmigo o porque, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Bueno, decir eso de género o cualquier otro elemento, ¿vale? O de clase o de lo que sea, o una experiencia vital, os decía, pues el COVID, cómo ha influido ese tipo de historias de vida, de narrativas, ¿sí? En cierto grado, ambas aproximaciones comparten esta circunstancia de construirse desde ese paradigma cualitativo de construcción social de la realidad, etcétera, etcétera. Y lo que cambia es un poquito cómo, cómo ponemos el tablero para que esas verdades o esas eh, interpretaciones o visiones emerjan, ¿vale? Si el foco está más bien en un tema, una temática eh, concreta, o si nos dejamos llevar por ese hilo del tiempo. Bien, vale. La investigación etnográfica, por su parte, aquí. Eh, también parte de esta idea de que la realidad es construida, ¿vale? La realidad educativa es construida, pero va más allá en el punto de que esta división entre sujeto, objeto, entre investigador e investigado, ah, no es negativa y parte de la idea de una observación, si queréis, o de una comprensión de los hechos o de estas interpretaciones más naturalista. Yo creo que esta es la palabra clave de la etnografía. Naturalista, ¿qué implica cuando hablamos de pintura naturalista, por ejemplo? No es más que refleja la realidad tal y como es, ¿no? Bien, la investigación etnográfica se plantea esto. Voy a convivir, voy a aproximarme, voy a comprender las lógicas de la comunidad de estudio de forma lo más interna posible. ¿Sí? Estoy seguro de que este fenómeno puede darse, ¿vale?
Imaginaos que en vuestros respectivos puestos de trabajo, ¿m? Os dicen, mira, es que va a venir un investigador de la universidad a saber si las dinámicas en este centro de trabajo son buenas. Wow, y nos va a hacer entrevistas. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienes algún tipo de problema? No, no, la verdad es que muy bien. ¿En los últimos meses has tenido algún conflicto con un compañero o compañera? No, no, no. La verdad que es un grupo de trabajo muy bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente esos resultados va a salir, aunque sean fenomenológicos, etcétera, etcétera, va a salir como que todo está perfecto y todo está bien, ¿no? Y estoy seguro de que, sin embargo, si ese mismo investigador o investigadora estuviese allí durante un semestre o un cuatrimestre, observaría cosas, ¿vale? Observaría cosas como que, yo qué sé, hay un compañero que siempre para las reuniones nunca va, ¿no? Y entonces se le critica en el café, ¿no? Ya verás cómo Antonio no viene tampoco a esta reunión. ¿Alguna excusa? A ver qué excusa dice Antonio esta vez, ¿no? O como que, pues eso, hay problemas de, porque las direcciones de correo no funcionan bien y en ocasiones la dirección lo manda a las personales o los directores convocan a las reuniones y utilizan WhatsApp y entonces a la gente eso le genera incomodidad. Jolín, estaba el otro día con mis hijos y me llegó el WhatsApp y me da rabia tener que estar pendiente de una cosa de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa observación in situ, esa observación interna, ¿estáis de acuerdo? Es que muchas veces permite que salgan a la luz y que emerjan pues cuestiones que están ahí y que quizás si alguien externo viene y nos lo plantea y hay esa posición, no de jerarquía, porque a veces los investigadores pues sonríen o tal, pero sí que de artificialidad, ¿no? No es lo mismo convivir con alguien y conocer de primera mano, ¿no? Ah, que simplemente alguien externo de la universidad o para una investigación que puedes tener incluso esa duda de ¿para qué va a utilizar esto? ¿No? Igual si digo algo negativo del jefe o de la jefa, me señalan o financian menos a nuestro centro, etcétera, 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 ¿no? Bien. Pues esto es un poco lo que busca la investigación etnográfica. ¿M? No es más que intentar, esto mira, en antropología hay una distinción entre el punto de vista emic y etic, ¿vale? Que no es más que reflejar el punto de vista interno y externo sobre un fenómeno, ¿vale? Ah, esta distinción existe. ¿M? Y bueno, un ejemplo claro puede ser un adolescente, su punto de vista interno es, si no voy a esta fiesta, no me querrán, no, es importantísimo, es el concierto de mi vida. Y el punto de vista externo del padre es, bueno, habrá miles de conciertos de tu vida, ¿vale? Pero no hiciste los deberes, te dije que irías al concierto si hacías los deberes, por tanto yo tengo que autorregular eso, ¿vale? Para que aprendas la responsabilidad. Bien, vale. Eso es una distinción que se da en el conocimiento. ¿M? Y se dan miles, ¿no? Eso se da miles. Y lo que pretende la investigación etnográfica es precisamente que el externo sea capaz de ponerse en la piel del otro, ¿vale? Y que tenga sobre ese objeto en común, que es el fin de semana, ¿vale? eh, con una empatía cognitiva o una aproximación, pues eso, de índole más interno. ¿M? Yo no soy un adolescente, pero puedo llegar a entender esa cosmovisión, ¿vale? Y quizás, entendiendo esa cosmovisión, puedo llegar a un acuerdo. Oye, era importante que hubieses hecho los deberes, ¿sí? Entiendo que este concierto es muy importante también para ti. Vamos a llegar a un punto en común, ¿vale? No sé. Es eso lo que busca, ¿vale? Implica, pues eso, generalmente la técnica asociada a esta es la observación participante, ¿vale? Es estar en un propio grupo y participar. Um, Ejemplos hay muchos. O sea, cuando ahora realicéis prácticas en un centro, en cierto grado vas a estar realizando una observación participante, porque vais a ser un profesor en prácticas o sí, un profesor en prácticas, pero al mismo tiempo vais a tener que hacer una memoria en la que tenéis que hacer una serie de observaciones, etcétera, etcétera. Incluso yo os decía, a veces imaginaos, ¿no? Si los profesores pudiesen, con un perfil falso,
meterse en el grupo de WhatsApp de los padres o cosas de ese tipo, ¿no? Claro, ay, el señor Ernesto es muy majo, o la señora Catalina es muy maja, ¿no? Es muy buena profesora. Y luego en el grupo de WhatsApp, pues no le dijo nada a mi hijo de los deberes, pues a ver si el año que viene le toca el otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues bueno, es ese tipo de cuestiones las que se buscan, ¿vale? Para ponerlo en práctica, definimos el grupo de estudio, generamos esos vínculos, es importante la primera semana quizás permanezca esa cautela, etcétera, etcétera, en la convivencia, tomar notas de forma detallada, generalmente se utilizan eso, listas de cotejo, observación participante, etcétera, etcétera, y analizar esas dinámicas, ¿vale? Gloria, sí. Sí, la etnográfica no tendría que ver también con etnias, como con grupos raciales también. Se puede plantear perfectamente, sí, pero a ver, en el desarrollo de la antropología, eso, finales del 19, principios del 20, claro, la antropología es una ciencia, una disciplina científica, si queréis, que surge precisamente de esta cuestión, ¿m? De cómo yo me aproximo al otro, y el otro, en este 19, etcétera, eran comunidades étnicas o nacionales o regionales, etcétera, completamente opuestas a eso, al observador europeo de Harvard o de cosas de este tipo, ¿vale? Pero, o sea, esto fue evolucionando y en realidad, en este ejemplo que os he puesto, adolescentes, adultos, o si os pongo rural, urbano, o si os pongo incluso hombres y mujeres, hay muchísimas comedias, ¿no? De Hollywood que se basan en esa idea de que se cambian los cuerpos, el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces el marido que era muy bobo, de repente está con las amigas y las amigas están... os dais cuenta, ¿no? En el fondo esta metodología o este tipo de diseño permite entrar en dos grupos a priori con perspectivas diferentes sobre un tema o un objeto o experiencias diferentes en el mundo, poder comprender desde un punto de vista interno la lógica de uno de ellos, ¿vale? Evidentemente, también hoy en día se podría plantear una visión etnográfica con una etnia en concreto, con una tribu, con una, lo que sea, ¿no? Con una comunidad concreta, lo que sea, ¿no? Yo creo que ya he puesto alguna vez este ejemplo en clase. Yo tenía un profesor de antropología que trabajaba en sociedades rurales en el norte de España, donde yo vengo. Y claro, tú a priori dices, bueno, sociedades rurales en el siglo XX o XXI, pues bueno, son personas que utilizan Internet, que están, bueno, son personas de nuestro tiempo, ¿no? Y él estaba allí y bueno, las primeras semanas sí, normal, pero a poco empezó a descubrir creencias y es que en el campo sigue habiendo creencias pues de tipo mitológico o de tipo religioso o cosas de ese tipo. Bueno, no, el pan se echa a perder si la mujer que lo cocinaba tenía la regla, ¿no? Oye, y pues, pues sigue presente en algunas comunidades, pero claro, esto no te lo van a decir la primera semana, ¿no? Ese tipo de cuestiones, no estamos hablando de etnias distintas, ¿no? Pero sí son grupos que dan explicaciones diferentes a la vida, ¿no? Y que es algo común, es algo... todo el mundo lo sabe en el pueblo, ¿sí? Ese pan se echó a perder y nadie explica por qué, ¿no? Tú si vas un fin de semana a comer allí con tu familia o lo que sea, no, no, ese pan no se puede y nadie te lo va a explicar. Pero si tú estás ahí conviviendo, de repente estás con la señora del pueblo lavando la ropa al mismo tiempo y, oye, el otro día el pan ese, pero si tenía buena pinta. No, 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 ese no... Si ya sabes lo que le pasa a la Mari, ¿no? Hay ese tipo de elementos. Y hay otro caso que conocí de una investigadora francesa que me gustó mucho. Bueno, os doy ejemplos que no son de educación, pero bueno, yo creo que os sirve mucho. De investigación etnográfica con el tema de, aquí sabéis que en España, durante la guerra civil, pues evidentemente hubo muertos, pero después no ha habido ah, esta localización de los cuerpos, dignificación, para que las familias pudiesen ir pues eso, a llorarlos dignamente, etcétera, etcétera, ¿no? A rendirles homenaje dignamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora hay en el momento presente hay un movimiento de esto de recuperación, etcétera, ¿no? Y esta investigadora lo que hacía era ir a esos actos
¿m? En el cual pues sacan un cuerpo, lo llevan al ADN, llaman a las familias, tiene que firmar la familia un atestado, cómo reaccionan, y en ocasiones qué tipo de emociones provoca, ¿vale? Imaginaos, era una investigación preciosa. Decía, una familia durante 20 años ha estado llorando a su abuelo, a su bisabuelo en este lugar. Y luego le llama al Estado y dice, no, hemos localizado el ADN y tu abuelo o tu bisabuelo está en este otro lugar. Ah, pues como que... Y entonces todo esta carga emocional que yo he tenido al monte donde yo creía que estaba mi abuelo, había muchas personas que incluso decía ella, ya no quiero saber nada, ya yo estoy tranquilo con el sentido que yo estoy dando a la vida, al duelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una investigación etnográfica y esta chica a mí me llamó mucho la atención porque luego, no sé si os lo conté esta anécdota, luego fuimos después de su charla a tomar algo con ella. Y estaba, no me estáis viendo, estaba comiendo y tenía un bloc de notas, ya estaba fuera del ámbito de observación y seguía tomando notas. Debía haber instaurado ella misma esa lógica de siempre que estás en el mundo, estar atento y tomar notas a lo que ocurre, que incluso luego en su día a día lo seguía replicando, o no sé si seguía haciendo algún tipo de investigación también con nosotros. Bueno, esta es la investigación etnográfica. Y si me permitís unos minutos para cerrar esto, luego tendríamos la investigación-acción, que ya parte mucho más de ese paradigma sociocrítico, ¿sí? ¿Os acordáis? En la cual yo interpreto que hay fuerzas, poderes, lógicas estructurales que afectan la educación, ¿vale? Pues cuestiones de clase, cuestiones de raza, cuestiones de género, cuestiones de poder, ¿m? Y lo que quiero es transformar esta realidad educativa, no solamente conocerla. Para este tipo de investigadores e investigadoras es aséptico. ¿De qué me sirve conocer que hay un 60%, un 40%? Lo que quiero es entrar y transformar, ¿vale? Y para transformar muchas veces una realidad, en el campo de educación esto tiene bastante sentido, muchas veces simplemente hay que dotar de poder. Ahora se habla de las mujeres empoderadas, pues esto es lo mismo, es a una misma comunidad, un mismo grupo, dotarlo de poder transformador sobre su propia realidad, ¿vale? Pero evidentemente, esa transformación, ¿qué se basa? ¿En meras intuiciones? Oye, yo creo que si mañana quitamos las clases, aprenderemos más. Bueno, si le dices a los estudiantes, igual están a favor de eso, pero esto no se basa en nada, ¿no? Bien, por tanto, el primer paso de una investigación-acción es dotar de instrumentos de análisis científico a esos actores para que a posteriori puedan llevar a cabo una transformación, ¿vale? Bien, y aquí tenéis segmentadas o secuenciadas esas fases. En un primer momento se negocia quién va a participar, se realiza el equipo, muchas veces esto lleva a personas externas, suele ser universitarios, que se acercan a un grupo y que son quienes capacitan a ese grupo para llevar a cabo las observaciones, ¿vale? Imaginaos eso, estudiantes, profesores y un grupo de investigadores. Pues se juntan todos, oye, ¿quién quiere participar en esta experiencia? Pues estos dos o tres estudiantes y este profesor y esta profesora. Bien, pues vamos a hacer una serie de capacitación, que es la investigación, que es una entrevista, cómo se lleva a cabo, qué tenéis que apuntar si vais a hacer una observación participante, bla, 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 bla. Bien. Después, una vez capacitados, etcétera, este grupo lleva a cabo un análisis realizando pues, una jerarquización de los problemas, pues cuál es el principal, cuál es el secundario, sobre cuál fijar nuestra atención para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Imaginemos, pues pongamos comportamientos de violencia o comportamientos de problemas de disciplina. Esto puede ser muy útil también cuando hay en centros donde los estudiantes pues, tienen problemas de disciplina, involucrarlos ellos mismos. Oye, ¿qué crees que está ocurriendo cuando tú hablas y cuando no dejas continuar con la clase, etcétera, etcétera? Bien, se lleva a cabo ese diagnóstico, ¿vale? Esa análisis netamente académico, científico con sus instrumentos y después, de manera asamblearia, de manera horizontal, de manera participativa, se construyen propuestas de transformación o soluciones a esos problemas identificados con esa observación, ¿vale? Esos problemas se ponen sobre la marcha, ¿no? O sea, se implementan, perdón, y a posteriori se evalúa su eficacia o su recorrido. Viene a ser esto, en vez de hacer una investigación, vale, hago una etnografía para saber si hay desigualdades o para comprender el tema del estrés o para comprender la violencia.
No, no, no. Pongamos a profesores, pongamos a estudiantes y veamos, venga, el tema del estrés. Y los estudiantes pueden decir, oye, es verdad que están estresados los docentes. Pero además que ese estrés nosotros también lo estamos percibiendo como estudiantes. No nos vemos que el profesor explica acelerado, se marcha, viene, no sé qué, falta 2 días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a dotarnos de instrumentos científicos para comprender ese fenómeno, para medirlos y llegar a ser el caso, para conocer qué está ocurriendo, realizar entrevistas a esas personas, ver cómo lo están viviendo, etcétera, etcétera, y después plantear colectivamente soluciones. ¿Vale? Igual una causa de estrés es pues que los estudiantes no prestan atención, pongamos, yo qué sé, ¿no? Pues bueno, pues quizás los estudiantes dicen, es que no prestamos atención porque estamos cansados. 2 horas, Rubén, es imposible prestar atención. Ah, pues quizás una solución puede ser, oye, hagamos 30 minutos, 10 de descanso, 30 minutos, 10 de descanso y 30 minutos y 10 de descanso, ¿vale? Y de esa manera yo me estreso menos porque vosotros me seguís las clases y vosotros os cansáis menos y podéis seguir las clases de manera más activa, ¿vale? Esto lo llevamos a cabo y luego corregimos, no, 30 no, o es que es demasiado descanso, vamos a hacer 45, 45, lo que sea. Este es el planteamiento de, mira qué bonita esta imagen, de una investigación-acción, ¿vale? Bien, ¿alguna duda o alguna cosita que queráis comentar estos minutos finales de clase? No, nada, profe, Sí, todo señor. más. Ah, perdón, colega, siga. Me Eh, excuso, colega Orellana. No, no, decía que de mi lado, de mi parte, está ahora todo mucho más claro con la investigación acción. Gracias, profe. Mola mucho la investigación-acción. Yo, si en algún momento tenéis capacidades de plantear algo en vuestros respectivos centros, además es que tiene un valor humano muy, muy potente. O sea, cuando ves que las personas se están involucrando, se llega a soluciones mucho más creativas que incluso las que nosotros podemos ver con esa correlación, etcétera, etcétera, no sé, es muy, muy potente. Y sí, Evaristo, perdona. No, profesor, era agradecerle con respecto al material y que pues, es hacer el debido repaso con lo que nos ha dicho y irlo trabajando de manera escalonada en la ejecución académica. Gracias, profesor. Perfecto. Aprovechad también si tenéis ocasión para descansar, disfrutad de vuestras familias, que es importante también. Y nada, con fuerzas y ánimo renovado, nos vemos en enero. Gracias, profe. Que tengáis buenas Gracias, fiestas. profe, que esté muy Chao. bien. Fiesta. Adiós. Chao, chao, Felices chao. fiestas. Sí, Aileen está en el campus, el PowerPoint. Mm. Y sí se parece un poquito a Ailén Sofía a esa cuestión de la etnografía, de cuando se hacen documentales en las tribus, se convive, ¿no? Hay muchos de este tipo. Yo recuerdo que había también, esto es simplemente una anécdota, ¿no? Os podéis despedir si tenéis cositas que hacer. Había también un musicólogo que hacía este tipo de aproximaciones, iba o a tribus o a comunidades indígenas, comunidades rurales, convivía con esas personas y en las fiestas les decía, oye, canta. Y de repente, ¿te acuerdas cómo era la canción que cantaban tus abuelos? Y la persona, también de 80 años, empezaba a cantarla y él, mira, pues a mí me ha cantado algo similar en otra tribu, ta, ta, ta. Y se generaba esa exploración, ¿no? De recuperación de la memoria también con este tipo de investigación. También es más difícil ponerla en práctica, no os voy a engañar, y requiere también una serie de habilidades también sociales, humanas, etcétera, etcétera, más densas, pero es muy bueno. Vale, me despido. Sí, 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 que soy muy pesado. Felices fiestas. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao.